buscando un avivamiento. Y esto es más que un podcast, es un movimiento. Yeah. Díselo JM. Esto es más que un podcast, es un movimiento. Dímelo, corillo, bendiciones, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio de JM, el podcast. Te pido por favor que te suscribas, le des like a este contenido. Comenta cuál es la parte que más te ha impactado y oye, compártelo con alguien para que otra persona sea bendecida, porque sabemos que tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Yo creo que la adoración es un estilo de vida, la adoración es algo que lo puedes hacer de diferentes maneras. Tú puedes adorar sentado, puedes adorar mientras caminas, hablando, pero la adoración a través de... Podemos decir, si se le puede decir algún género, worship o de una manera, por decirlo así. Mano, es brutal conversar con personas que realmente, ¿sabes? Te pueden adentrar y explicar un poco más sobre eso. Yo creo que esta va a ser, esta no, ella, va a ser la tercera invitada de mujer, la cuarta mujer en JM el podcast, así que nada, con ustedes, soy Rodríguez Ministry. Hola. El Ministry, mira para allá. Lo dijiste bien. Muchas gracias por la introducción y gracias por invitarme. Estoy muy bendecida de poder estar aquí contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Estoy un poquito afónica porque he estado con asma, pero estamos bien. Estamos ready. Yo, en verdad, con el sub y baja que tuve, yo estoy hasta oficiadito ya. Yo estoy fuera de condición. Mano, ¿verdad? Como dije, como siempre digo en la mayoría de las entrevistas, yo digo que para llegar a donde estamos hay que ver de dónde salimos. So, siempre empiezo con la misma pregunta porque siempre me encanta ver de dónde es que venimos. So, háblame de tu niñez, tu infancia, háblame de ti. Pues mira, como bien dijiste, mi nombre es Sue. Tengo un hermano mayor que se llama Edwin, él es médico. Soy nacida y criada en una familia de adoradores. Desde que abrí mis ojos, estoy en una iglesia, por así decirlo. Según me cuentan mis papás, desde los 2 años, en vez de hablar, lo que hacía era cantar. Por lo tanto, mi mamá cantaba, mi papá cantaba, tocaba guitarra, estaban en ministerios de adoración y todas estas cosas. Tenían grupos de música donde salían fuera de Estados Unidos y otras partes. Y ya yo estaba acostumbrada a este estilo de vida. ¿Qué te digo? Soy estilista, hago cabello, estudié en la universidad en la Inter de San Germán, donde cursé estudios de música, en concentración en voz. Tengo 2 hijas, estoy casada. Bueno, ¿qué más? Eso básicamente. Ok, brutal, hermano. Literal, vemos que creciste en una familia de adoradores, como me comentaste. ¿Cómo fue crecer? ¿Verdad? Yo no sé si en cuestión de cuando ibas a la escuela, esa etapa de la niñez, obviamente tal vez en tu casa estabas adorando, pero en la escuela siempre hay otro tipo de ambiente, no sé si me sigue. ¿Cómo tú la pasaste en la escuela? ¿Cómo fuiste tú en la escuela? Podemos ver que obviamente vienen de una familia que son adoradores, o en la escuela no se adora. Bueno, lo dije 2 veces, mira para allá. Pero háblame de eso, ¿cómo tú llevas ese estilo de vida dentro de tu casa, pero también, y digo la escuela por decir algo, pero fuera de tu casa, ¿verdad? También hay que llevar ese estilo de vida. ¿Cómo tú lo podías llevar o cómo era? Pues mira, por lo menos en la niñez, para el tiempo que yo estudié, ¿ves? Tengo 35 años, era antes un poquito más fácil porque en la escuela se permitía orar y todas estas cosas, era más fácil en cuanto elemental estar en la iglesia y compartir con otros niños, el mensaje de Dios era normal. Pero cuando esa etapa de intermedia, escuela superior, ahí fue un poco difícil, como a los 16 años, viví unas cosas que entré en una rebeldía en donde, aun cuando participaba en la iglesia del ministerio de adoración, recordaba que desde allí salía y me iba de jangueo, como decimos los boricuas. En esos tiempos, recuerdo que Dios me hablaba
aún donde yo me paraba y utilizaba lo menos gente que yo pensaba y me decían, si no haces mi voluntad, voy a quitar lo más que tú quieres, que es cantar. Al principio yo no entendía porque quizás por la inmadurez o quizás no tenía ese encuentro real con el Señor, porque no quiere decir que porque yo me crié en la iglesia, Full, tuviste un encuentro. tuve un encuentro. Claro. Pero a través de esto, recuerdo yo que llegó un momento donde perdí mi voz durante un año y no podía ni tan siquiera ni hablar. Recuerdo que mis padres me llevaron a un otorrinolaringólogo, hicieron estudios, verificaron mis cuerdas vocales. Una de mis cuerdas vocales está doblada y pasé un sinnúmero de procesos en donde yo lo que hacía era llegaba a mi casa, me postraba en el piso a llorar, porque yo no entendía en ese momento por qué yo estaba atravesando ese proceso. Pero cuando empecé como tal a rendirme a los pies de Dios, entendí la palabra que Dios me había hablado, que si no hacía la voluntad del Señor, iba a quitarme lo más que yo quería, que era cantar. Porque hay veces que nosotros tenemos talento, pero se nos olvida que quién fue que nos depositó ese talento en nosotros. El problema mío era que yo creía que ese talento era porque yo podía hacerlo bien, porque yo podía cantar bien, y no le daba la gloria a Dios como Él la merecía. Claro. Y en ese proceso el Señor me llevó para que entendiera que era lo que Dios había depositado en mi vida. En ese proceso empezaron a llamarme de diferentes lugares para cantar. Y yo decía, Señor, ¿cómo yo lo voy a hacer? Porque ni tan siquiera yo puedo ni hablar. Y recuerdo que el Espíritu Santo me hablaba en mi cuarto y me decía, es que en medio de tu debilidad, en medio de tu proceso, yo me voy a hacer fuerte. Recuerdo que yo dije, pues Señor, si tú me estás diciendo esto, yo voy a ir a los lugares. Y cuando yo entraba a los sitios, la gente me miraba como que ella va a cantar, tiene voz ronca, no se entiende ni lo que dice. Pero como yo me depositaba en las manos del Señor, se transformaba algo diferente. Y yo digo que cuando nosotros nos depositamos en las manos de Él, Él hace lo imposible posible. Y cantaba aún mejor que antes. No fue un proceso de la noche a la mañana, fue un proceso que tardó tiempo, porque yo tuve que comprender qué era lo que Dios había entregado en mí, que era la adoración. La adoración no era simplemente cantar, la adoración iba más allá de eso. A través de la adoración hay libertad, sanidad, restauración. Hay muchas cosas, hay más allá. Es un estilo de vida. Exacto. Que vamos, ¿verdad? Vamos a darle un poquito para atrás. Mencionaste que hubo un tiempo en el que, ¿verdad? Que hubo una rebeldía en ti. ¿A causa de qué viene esa rebeldía? ¿A causa de, se puede decir, no sé si era por influencia de amistades o simplemente porque tal vez pasó algo que como que tal vez como que te apartó un poco de lo que tú sabías? Pues, pasaron muchas cosas en mi crecimiento de iglesia y cosas personales que no voy a comentar de ello, que me llevaron a una rebeldía de que yo, pues para mí era como que caso omiso si cantaba en la iglesia y salía por ahí de jangueo. No tenía ese temor de Dios. Pero a través de este proceso que Dios me llevó, fue entonces cuando yo digo que tuve ese encuentro con el Señor realmente. A pesar que a mis 14 años yo me bautizaron y yo entregué mi vida al Señor, pero hay procesos que te hacen chocar con Jesús y de ahí en adelante nada en ti queda igual. Eso fue lo que pasó conmigo en ese momento. Literal, uno puede saber, pues muchas personas tienen el conocimiento, muchas personas saben de Dios, pero realmente no es lo mismo, tal vez, no sé cómo suene, pero como que tú puedes leer la Biblia todos los días y sí, también te lleva a conocer y encontrarte con Dios en la Biblia, pero a veces las experiencias personales con el Espíritu Santo son las que te llevan literalmente a encontrarte con Él. Y no es lo mismo como que tú saber de Dios, saber que había un Dios que libertó al pueblo de Israel, saber que había un Dios que protegió a David, saber que había un Dios que libró de muchas cosas, o sea, que pasaron muchas cosas y hubo un Dios.
Pero no es lo mismo saber que había un Dios a conocer a ese Dios, ¿me entiendes? Que, que realmente es brutal cuando uno lo conoce. A veces lo que a veces no es tan brutal es la experiencia, a veces cuando uno lo tiene que conocer. Así mismo. Pero háblame de esa experiencia, ¿De cuál experiencia? Perdóname. de la experiencia cuando conociste a Dios. Obviamente me comentaste un poquito, pero vamos Ujú. a entrar de lleno ahí. Pues yo te puedo decir que desde ahí en adelante fue como que como tal empezó su Rodríguez Ministry. De ahí en adelante fue como que yo hice ese compromiso con el Señor y podían pasar cualquier situación y yo decidí servirle a Dios no matter what, no importando qué. Y fue algo especial porque avivó en mí aquello que quizás estaba muerto, porque hay procesos que nos hacen ver como que ya no hay solución y que de ahí no te vas a levantar, pero a través de eso yo digo que los procesos nos hacen catapultarnos al nivel que Dios quiere que lleguemos, pero está en nosotros, porque hay procesos que si nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, nos quedamos estancados. Full. Pero si nos dejamos llevar por la voz del Espíritu Santo y por lo que Dios tiene para nosotros, es cuestión de fe y caminar y lo demás Dios va a ponerlo en el camino. Amén. Bueno, ¿cómo, verdad? Entrando, entiendo que ese proceso fue entrando en tu adolescencia. Eso hace. Se puede decir que yo no sé, ¿verdad? Si las amistades influyeron, ¿verdad? Porque muchas veces las amistades que uno escoge influyen. Obviamente no estoy diciendo, pues que muchas amistades que uno tiene en el mundo no son malas. O sea, digo yo, pero a veces incitan a hacer cosas malas. Yo no sé si fue tu caso, en verdad, que las amistades tal vez te influían o Sí, realmente fue más claro. tu propia. En mi caso, aunque no lo parezca, pues yo era una rockera de estas bien loca y me gustaba siempre ir mucho a los shows de banda y todas estas cosas Ok, y pues las amistades que tenía realmente pues la mayoría no eran cristianas. So, donde ellos iban, pues allá yo iba con ellos. full. Y no era que yo me iba a beber ni nada de esto, simplemente nosotros como cristianos, no quiere decir que nosotros no podamos compartir con gente que no sirvan a Dios y Claro. todas estas cosas, pero hay lugares que el Señor nos quiere cuidar, porque aunque nosotros no lo veamos, espiritualmente están sucediendo muchas cosas que afectan nuestra vida espiritual. Ay, Y eso era lo que pasaba conmigo. Inclusive la música es así. Yo entiendo que nosotros podemos escuchar cualquier tipo de música, pero todo depende de la relación que tú tengas con Dios. mm, Todo depende, ¿por qué? Porque depende la música que tú escuches, si tú tienes una debilidad, esa música te va a llevar a la debilidad que tú tengas. Y eso pasaba conmigo. full. So, la música te influencia. Me influenciaba mucho también. Ajá. Wow, eso era un tema que yo estaba hablando, lo estuve hablando con Nation y con Dayan de Jesús recientemente. ¿De qué manera influía? Obviamente, sabemos que la música te incita a hacer las cosas que dice la canción, o tal vez no te incita a hacerlas, pero como que te dan ganas de hacerlas, y así como, ¿de qué manera tú pudiste, verdad? ¿Te incitaba o de qué manera te marcó eso en cuestión a la música? ¿De qué manera te influenciaba y cómo pudiste salir de ahí? Bueno, por lo menos la música que yo escuchaba era metal y todas estas cosas que muchas de estas canciones te llevan a la depresión y a cometer cosas como que el suicidio y todas estas cosas que la gente no lo ve, pero la música influencia mucho y no quiere decir que, que ese género es malo, porque yo digo que la música la creó Dios, no importa qué estilo sea, ¿verdad? Pero obviamente la letra que nos marca, aunque tú digas, no, yo lo estoy escuchando y eso yo no lo tengo que hacer, pero tu espíritu, tu alma está ahí absorbiendo todo lo que tú estás escuchando. Diantre, eso es algo brutal, porque es que es un tema que yo digo ya se ha tocado, pero no, la gente como que muchas veces le da como que pichón, le da pichadera a eso, y es algo tan importante y tan influyente, mano, que por ejemplo, si tú estás todos los días, por ejemplo, escuchando una música triste, tu ánimo no va a estar brincando de alegría. Exacto. O sea, y la música que tú escuchas realmente influye. Ahora, ¿cómo, verdad? Pues muchas veces, a veces la música es un vicio. No sé, ¿verdad? Si fue tu caso, que realmente
no puedo dejar de escuchar esta música. ¿Cómo pudiste dejar digo, pues en mi caso no fue así, pero conozco personas que verdad que la música realmente es la adrenalina, es como que las venas, que es como que un suero Ajá. para ellos, para poder, a veces la música influye tanto que hasta te conecta con Dios, te puede conectar con Dios como también te puede desconectar, pero ¿cómo tú pudiste salir, verdad, de lo que era eso, no sé cómo decirlo, de, ay Dios mío, De Señor, seguir influenciándome a de través de la seguir música. influenciándote a través de Pues la música? mira, como vuelvo y te repito, cuando tuve ese encuentro con Dios, yo soy una persona que cuando digo una palabra la cumplo. So, de ese momento en adelante yo corté con todo lo que me influenciaba en mi vida, literal. Y de ahí en adelante caminé para Dios y todo lo que hago es para Dios. So, de ahí en adelante yo decidí cortar con todo aquello que me alejaba del Señor. Tanto la música, las amistades, todas esas cosas las corté. So, ¿se te hizo difícil o pudiste como que cortarlo de uno? Bueno, que yo recuerde así, no tengo memoria, pero no sé decirte en este momento, no recuerdo. ¿Cómo, verdad? Mencionaste que ahí mismo empezaba lo que era Zoe Rodríguez Ministry. Ujú. ¿De qué manera? ¿De qué manera empieza? ¿Cómo empieza? Pues mire, Perdón, ay, perdón. ¿qué te llevó a empezarlo? Ok, pues en el Ministerio de Adoración, recuerdo que de la iglesia donde yo nací y me crié, en ese tiempo Dios me traslada a otra iglesia y en esa iglesia Dios me dio el privilegio de ministrar, dirigir el Ministerio de Adoración. Y recuerdo que a veces venían pastores y visitas a la iglesia y me invitaban con el ministerio de adoración a cantar en otra iglesia, actividades. Y de ahí en adelante nació primero Generación 5, que fue mi primer ministerio, donde producimos nuestra primera producción musical. De ahí me trasladé a Estados Unidos a vivir, donde tuvimos conciertos, música corrió por todos lados, así. Qué brutal, hermano. Literal, o sea, que todo empezó en la iglesia. O sea, el Exacto. ministerio como tal empezó en la iglesia y Ajá. Dios poco a poco lo fue llevando. Ok, quiero hablar esto y esto es algo bien, bien importante entiendo que para todo músico, para todo ministerio, en todo caso. Hoy yo llego un poquito tarde aquí, eso a mí no me gusta, como que llegar tarde a los lugares. ¿Cómo? No sé de verdad si en todos los casos era igual, pero ¿qué tan importante para ti, verdad? Esto lo vamos a hablar porque esto realmente entiendo yo que esto es uno de los temas que más importa. Ujú. La puntualidad y la palabra de un ministro. ¿Cómo se toma eso? ¿Cuál es la importancia en la adoración? O sea, Ujú. en cuestión de que, por ejemplo, si tienes un ensayo a las 5 no venga a llegar a las 7. No sé Exacto. si me sigue. ¿Qué tanto importa se puede decir para que te abran las puertas o tanto ¿me entiendes? Para cualquier cosa, eso es sumamente importante. ¿Cómo eso es importante para ti en el ministerio? Yo lo resumo con compromiso, porque cuando nosotros tenemos un compromiso, es decir, qué sé yo, en tu trabajo tú firmaste un contrato y en ese contrato te dicen tú tienes que entrar a tal hora y a tal hora sale, este es tu almuerzo. Si tú no lo cumples, te dan un warning. De ese warning termina después desempleado. Así yo lo veo. Yo lo veo como que yo soy una colaboradora del Señor aquí en la tierra, por lo tanto, si yo soy una colaboradora, yo tengo que representarlo a Él aquí. So, todas las cosas que yo haga tiene que ser mostrando para quién yo trabajo. Sí, la madre. So, nosotros no podemos ser irresponsables, nosotros tenemos que cumplir porque yo digo, Jesús fue tan ejemplo para las personas que él ni tenía que hablar y simplemente con el hecho de las cosas que él hacía, ministraba a la gente. Ujú. Y hoy en día, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo digo que más
tener nuestra boca callada y dar más ejemplo, ministra a otro. Y te lo digo, por ejemplo, yo trabajo en una escuela pública, en una escuela elemental, y hay muchos niños con necesidad. Y simplemente con el ejemplo que yo le estoy dando a los nenes, ellos empiezan a decir, ¿y tú conoces de Papá Dios? Y empiezan a hablar, y así sucesivamente. O el año pasado yo saqué una música de Navidad y recuerdo que se la practicamos a los niños, y de ahí en adelante, eso fue, bueno, que hasta hoy, hasta la semana pasada, los nenes me hablan de la canción. Yo digo que nuestro compromiso es lo que nos hace llevar a que las cosas sucedan. Y lo digo por experiencia, porque yo era una persona que también no era responsable con mis cosas, pero llegó un momento que tuve que canalizar todo para que sucedieran las cosas. Y no quiere decir que porque haga uno las cosas bien van a suceder. Nuestra vida espiritual y nuestro sometimiento a Dios es lo que nos abre la puerta. Anda. ¿Qué es lo más importante para un ministro de adoración? Ya sea en cuestión Ok, lo más importante para un ministro de adoración, no importa en cuestión a lo que sea, ¿qué es lo más importante para un ministro de adoración? Yo digo el estilo de vida, que eso todo el mundo lo repite, pero es algo tan sencillo y complejo a la vez, porque Dios nos dio unas herramientas esenciales, y esto es para todo cristiano: oración, palabra y ayuno. Se nos hace más fácil muchas veces estar muchas horas en las redes sociales, viendo Netflix, que no es malo, no me tires. Pero se nos hace más fácil cosas así que entregarnos a Dios. Y créeme, son las llaves que Dios nos entregó para que las bendiciones lleguen a nuestra vida. Muchas veces nosotros le pedimos a alguien, mira, tú puedes orar por mí, y algo tan sencillo que eres tú hablar con el Señor, y tú mismo lo puedes hacer y pides a otro que lo haga por ti. Full. Y por experiencia propia, cuando yo lo he hecho, he visto la mano de Dios decirte, hace una hora hablé con Dios esto, y a la hora Dios me contesta. Y no malinterpreten, o sea, no es que Dios es una varita mágica que viene a cumplir los sueños de la gente, ¿ves? Sino la voluntad de Él. Pero cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor, yo digo que esas tres cosas son esenciales, no solamente para el adorador, sino para todos nosotros, porque todos nosotros fuimos llamados simplemente para adorar a Dios. Yeah. Que fuimos ocupando el lugar de Lucifer. Por eso es que el enemigo siempre nos tira, porque nosotros ocupamos ese lugar. Full, mano. Y literalmente el ministerio de adoración muchas veces es ya me lo apunto, el día de ministerio, pero el ministerio de adoración muchas veces es hasta el más atacado. Sí. Entiendo yo, porque realmente es como que son la cara de muchas cosas. Como músico, como cantante, ¿verdad? En el ámbito cristiano se puede decir, no sé si a cuando estabas en el mundo, digo, es que la gente dice en el mundo, pero siempre estamos en el mundo. Exacto. Obviamente. Es que yo no sé. Anyway, tú me entendiste. Sí, yo te entendí. Pero cuando estábamos allá en esa área que no era la iglesia, ¿se te hizo difícil poder escribir para Dios? Pues cuando así yo vine a escribir música como tal, fue a los 12 años, que fue mi primera canción. Pero de ahí en adelante no recuerdo haber escrito nada hasta cuando fue que entonces comencé con ese compromiso con Dios. Ya. Que ahí entonces que yo empecé con mi vida espiritual con Dios y el sometimiento y buscar de la presencia de Dios, ahí fue que empezó entonces Dios a entregarme música. ¿Cómo
¿cómo tú mantienes obviamente ya esto es una relación con Dios. O sea, obviamente si tú tienes una relación con Dios, tú vas a saber todos los días lo que es relacionarte con Él. So, por ende, y esto es algo, yo no sé, ¿verdad? Si a ti te ha pasado, que en cuestión a cuando uno se relaciona con Dios, hay veces que la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo tú puedes trabajar? Obviamente hay que hacer la voluntad de Dios, pero qué tan difícil es aceptarlo y cómo se acepta. Ahí hablo en cuestión de lo adorador, pero también me puedes contestar en la vida personal. Pues mira, eso me hace recordar, como ahorita dije, en el 2014 yo me mudé a Estados Unidos porque Dios nos dio una palabra que teníamos que salir de donde estábamos porque los que estaban alrededor de nosotros no creían en nuestro ministerio y que Dios nos trasladaba a otro lugar porque ahí íbamos a equiparnos y de entonces iba a llegar un momento que íbamos a regresar a Puerto Rico. Ese trayecto, yo estuve 8 años viviendo en el estado de Florida. En el 2022 llevábamos 2 años que habíamos comprado casa y recuerdo que hacían 3 años ya Dios me estaba inquietando que era el tiempo de volver a Puerto Rico. Y yo se lo comentaba a mi esposo y mi esposo me decía, ¿qué va? Yo no voy para allá. Yo estoy bien, yo he crecido económicamente, tenemos la casa, tenemos todas las cosas. Y cuando nos mudamos a esa casa que compramos, que yo digo que no fue bajo la voluntad de Dios, porque recuerdo que cuando entramos a esa casa, cada 2 semanas yo me enfermaba, se enfermaban mis nenas, se enfermaba mi esposo y volvía, así estuvimos todo el tiempo enfermándonos. Y yo traía gente para que verificara la casa, a ver si tenía hongo, qué fueran los aires, y no había nada. Y yo dije, esto se soluciona así. Yo me voy a someter en ayuno y oración a ver qué es lo que va a pasar. Recuerdo que cuando me puse en ayuno y oración y yo no se lo había comentado a mi esposo que estaba haciéndolo, un día empecé a llorar en casa y no paraba de llorar y no podía ni dormir. Y en eso yo entré a Instagram y estaba predicando un amigo de nosotros que se llama Brian Caro. Brian. Sí, Brian. Y él estaba predicando de Jonás. Y él decía que era el momento que Dios estaba enviando a decirle a la persona que estaba viendo que tenía que dejarlo todo y volver a donde Dios lo estaba llamando. Y empezó así sucesivamente y yo digo, ok, Señor, ya yo te entendí. Ya yo te entendí. Y en ese momento mi esposo llegaba del hospital que él trabajaba en sala de emergencia y cuando entró me vio llorando y me preguntó qué me pasaba. Yo le dije, es que Dios me tiene loca y es el momento de regresar a Puerto Rico. Y él me dice, pues mira, a mí también me tiene loco y es el momento de irnos. Pero nosotros hablando, decían, es de aquí a un año. De aquí a un año es que pues llamamos a la Realtor, ella hizo todos los papeles, ella me dijo, pues, como más o menos, ¿cuánto tiempo? Y nosotros, pues, más o menos como en un año. Y recuerdo que cuando ella estaba llenando esos papeles, ella recibe una llamada. Y era una pareja que la estaba llamando para ver si ella tenía alguna casa disponible para venta. Y ella le dice, pues mira, yo estoy llenando ahora mismo una casa que se va a poner en venta. Y ellos dijeron, no la ponga, nosotros vamos a ir ahora mismo a verla. Y yo recuerdo que ese mismo día ellos llegaron, firmaron un contrato y en 30 días nosotros estábamos en Puerto Rico. Algo que era un año se convirtió en 30 días. En una semana después aquí en Puerto Rico ya mi esposo tenía trabajo, yo tenía trabajo y un montón de cosas. Pero, hay un pero. La casa que es herencia que me dejó mi papá, esa casa nosotros queríamos remodelarla para que pudiéramos estar estable bien para las nenas.
y todo nos salió mal. Mm. Y a base de lo que tú me estabas diciendo, pues ahí es cuando a veces nosotros como cristianos se nos hace difícil porque en nuestro caso pues tuvimos una pérdida de dinero en donde tuvimos que empezar de cero y fue un proceso donde estuvimos 8 meses durmiendo en un matre en un piso los 4, donde de tenerlo todo tuvimos 0 y era difícil porque nosotros vinimos por una palabra que el Dios directamente nos dio a nosotros. Y muchas veces se nos hace difícil en esos procesos ver que esté Dios. Porque para colmo, esos procesos así, a veces Dios se mantiene en silencio. Pero es para ver hasta dónde llega nuestra fe, hasta dónde realmente creemos en Él. Y fue bien difícil porque recuerdo yo que llegó la Navidad y no tenía ni para poner un árbol de Navidad para las nenas. Y como mamá yo me sentía que yo estaba fallando. Y recuerdo que caí en una depresión bien fuerte y tuve que buscar ayuda médica porque yo pensaba que no íbamos a salir de esa situación. Y hasta que un día Dios me dijo, tú no ves lo que está pasando. Utilizó a alguien para hablarme que ni me conocía. Me dijo, tú no ves lo que está pasando. Hoy Dios te dice que levantes tu cabeza, porque yo te veo parada en una tarima donde hay miles y miles de personas ministradas a través de ti. Me dijo, y cuenta desde ahora 11 meses. Y cada mes, cada palabra que Dios te habló para tu vida se va a cumplir. Y en mi peor proceso, cuando yo decidí que entonces mi carro se convirtiera mi lugar de adoración, mi trabajo se convirtiera en lugar seguro porque no tenía un techo como tal para donde vivir, ahí fue que todo se aceleró. Hay veces que las cosas nosotros no las entendemos, pero cuando creemos en la palabra que Dios depositó y por una palabra es lo que hoy yo estoy viviendo. Yo te puedo decir que cada palabra que Dios me dio de por años, yo la viví una tras otra, una tras otra. Y una de las palabras que Dios me dio y quiero compartir contigo, Dios me dijo a través de un predicador, me dijo, hay 3 diferentes puertas. Está la puerta que tú tocas para que alguien te abra en el otro lado. Está la otra puerta que son las que están en los aeropuertos que están dando rondas y tú tienes que esperar el momento para tú entrar. Pero está la otra que es la automática que con tu presencia se abre. Y me dijo, y no es con tu presencia, es con la presencia de Dios que esas puertas automáticas se abren. ¿Por qué lo comparto contigo? Porque mientras, como volví y te decía lo mismo, Dios nos entregó 3 herramientas tan sencillas y nosotros no las cumplimos. Pero mientras nosotros nos sometamos a Dios, esas puertas automáticas se abren solas cuando cargamos la presencia de Dios con nosotros. Ya, hermano. Tacho, eso está brutal, hermano. Literal que Dios es un estilo de vida completamente y más allá de una religión. Dios no es una religión, mano, es una relación diantre. Y está brutal eso de la puerta, mano, porque a veces uno mismo sigue dando vueltas en el mismo sitio y a veces uno entra a lugares, uno abre puertas. No sé, vamos a hablar ahí ahora en cuestión a eso de las puertas. Uno abre puertas que no eran las que el Padre tenía para uno. No sé si en algún momento en tu vida pasó eso. Sí, muchas veces me pasó eso. Y cuando vienes a ver, las cosas te salen mal y empezamos a darle la culpa al enemigo, al diablo. Que esto me está pasando porque el diablo lo permitió. Pero cuando Dios nos da instrucciones hay que seguirla al pie de la letra. Porque si nos salimos de las instrucciones de Dios, las cosas nos van a salir mal.
las cosas nos van a salir mal. Hace poco me pasó algo que fue un poquito confrontador porque las cosas que Dios me permite son cosas que, o sea, las invitaciones de iglesia y todas estas cosas, Dios me dijo, tú no vas a tener promotor, yo voy a ser tu promotor. Y han venido ofertas tentadoras, pero el no de Dios es bien grande. Y hay veces que Dios permite esas cosas para que la gloria completa se la merezca a Dios. Porque aún la música que yo he grabado, video que he sacado, todo ha sido porque Dios ha enviado a alguien aquí, toma, Dios me dijo que te grabara esto, Dios me dijo así, todo. Y ha habido veces que yo he tocado puertas para productores, mira, y teniendo el dinero para grabar, y Dios, no, yo te prometí que todo lo iba a costear y así ha sido. Wow, mano, qué brutal. O sea, literalmente Dios te llamó y Dios te está respaldando en todo. ¿Qué ha sido la parte más difícil del ministerio? Porque yo digo que ser adorador conlleva mucho sacrificio. ¿Cuál ha sido la parte más difícil del ministerio como tal y cómo las has podido sobrellevar? Yo digo que dejar aquellas cosas que quizás nos gustan o tomar el tiempo, qué sé yo, para salir o hacer otras cosas, que sí siempre yo he tenido como que manejando eso porque yo tengo mi familia, o sea, yo digo, el primer ministerio mío es mi familia. Y pues las cosas de Dios, que no por estar cogiendo muchos compromisos, ¿verdad? Dejé a mi familia a un lado. Pero hay muchas cosas que a veces, un ejemplo, yo soy estilista hago cabello. Y antes yo me pintaba el pelo de muchos colores. Y quizás ahora eso a nadie le importe. Pero en un momento dado, hay veces que Dios quiere abrirme puertas en otros lugares y quizás esos colores que yo me ponía en el pelo era distracción para otra persona. Y yo me tenía que cohibir de hacerlo para poder que otras puertas se me abrieran para llegar a esos lugares. Y hay cosas que a veces nosotros nos tenemos que limitar para poder alcanzar más en Dios. Esas son las cosas que a veces yo digo, man. Sí, sí, hacho. Yo no sé por qué a veces, y no tan solo el no de Dios, yo digo, a veces el no tiene más peso que muchas veces el sí, que no sé por qué tiene que ser el más que choca cuando es el más que hace bien. Y pues, mano, de verdad, eso es algo que muchas veces uno no entiende. Que, ¿verdad? Para ir dando un giro Okay. en cuestión a el ministerio, en tu vida personal, ¿cómo tú puedes llevar una relación con Dios, ¿verdad? Manteniendo un balance. Aquí vamos a hablar en cuestión del trabajo, de la familia, de tu relación con Dios, el ministerio también. ¿Cómo se puede llevar un balance? ¿Cómo, verdad? Uno como sabiendo que muchas veces hay compromisos, y yo digo que en la vida de todo el mundo hay compromisos, pero ¿de qué manera se puede llevar un balance? Yo digo un equipo, porque en mi caso yo estoy casada, ¿verdad? Y si mi esposo y yo no estamos coordinados y tenemos un balance en las cosas se van a ir a la borda, porque llegó un momento dado, te voy a dar un ejemplo de un testimonio mío, que yo era una persona que quería siempre controlarlo todo y que todo saliera como yo lo planifiqué. Y llegó un momento que aquel que no conoce, yo no podía tener hijos, tenía un 5% de probabilidad de tener hijos y Dios me entregó dos hijas. Pero en mi segundo embarazo, que es lo que te estoy explicando, tenía mi ministerio, estaban ocurriendo muchas cosas y yo quería que todo saliera ahí, todo fuera y como yo me imaginé, como lo escribí exactamente. Y en vez de dejar que Dios tomara el control, yo decidí tomar el control de las cosas. Y ahí está el problema de lo que la pregunta que tú me estás haciendo, ¿cómo uno hace un balance?
Pues mira, a mí en ese momento, a mí me llevó a un hospital donde casi muero. Me dio una preeclampsia y mi bebé estaba a punto de morir, mi vida estaba a punto de irme de esta tierra. Eh, Recuerdo que los riñones estaban a punto de un colapso, tenían síntomas de ataque cardíaco, muchas cosas, un sinnúmero de cosas. Pero a través de ese proceso, donde estuve un mes y algo en el hospital, tuve que entender que yo no podía tener control de todo. Hay cosas que simplemente suceden y quizás lo que tú planificaste no salió como era y no podemos desesperarnos porque las cosas no salgan como nosotros queríamos. Yo tuve que entregar mi esperanza completamente en el Señor y mi fe completa en Él para poder entender por qué yo estaba pasando en ese momento, ese proceso. Recuerdo que en ese proceso llegaban mujeres al cuarto y yo decía, ay Dios mío, que en mi proceso yo tengo que orar por esta muchacha que llegó ahora mismo o contarle un testimonio y entraban y se iban y yo en mi proceso. Y recuerdo que hasta que un día yo dije, Señor, a mí no me importa que entre enfermeros, doctores aquí, yo me voy a arrodillar y yo te voy a adorar. Recuerdo que yo le dije, Señor, yo voy a pelear esta batalla como tú me enseñaste. Adorándote, aunque yo vea lo contrario, adorándote, aunque digan que mi bebé está a punto de fallecer, aunque me digan que yo estoy a punto de morir, pero yo te creo a ti. Y comencé a reclamar las promesas del Señor, comencé allí a adorar y así nació una canción que se llama Adoraré. Y de ahí en adelante yo tuve que tener un equilibrio en las cosas que yo hacía. Yo tuve que confiar en el Señor. Yo tuve que poner mi esperanza en Él. Y es algo difícil, porque a ciegas tú tienes que caminar y dejarte llevar por el Señor. Y eso es algo bien difícil nosotros como humanos, ¿verdad? Hacerlo. Poder, poder dejarse llevar por Dios es algo que a veces uno ni entiende, porque es que él está guillado. Él te lleva hasta lo máximo. Él te lleva hasta lo máximo para ver hasta, como dijiste ahorita, para ver hasta donde uno aguanta. ¿Qué ha sido, verdad, lo más lindo que te ha pasado con Dios? Yo digo los milagros que hizo en mí, porque aún yo joven, recuerdo que Dios me había entregado una palabra que iba a tener hijos y yo pues en ese momento, o sea, no estaba ni casada ni nada, ni tenía pareja. Y yo decía, Dios mío, Dios me está hablando de esto, ¿para qué? Pero en su momento, siempre Dios te hace recordar en ese momento específico esas palabras específicas que te entregó. Y en mi caso, pues hizo esos milagros de vida en mí, donde los médicos me decían que no podía tener hijos, pero una palabra que el Señor me entregó hizo que yo creyera en esa palabra que Dios me había dado. Y así tuve 2 hijas, 2 milagros de Dios, Wow. Y ahí fue que nacieron por una palabra, mano. por una palabra. Mano, a veces, ¿no te ha pasado? Bueno, entiendo que este fue uno de esos casos, pero que te dan una palabra y tú no la entiendes. Y tú no la entiendes y de momento pasan, no sé, pasan como que la olvidaste la palabra y de momento se cumple algo que te dijeron y tú te quedas como que, Pues como cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, Dios utilizó a alguien y me dijo, yo te traje al lugar incómodo, pero en el lugar incómodo te voy a bendecir. Y todavía no había pasado ni lo de la casa. día, madre. Y luego de como 2 o 3 meses fue que sucedió lo de la casa y todo el proceso de los 8 meses y todo ese revolú. Diantre, hermano, que literalmente en el lugar incómodo fue Exacto. donde te bendijo. ¿Qué ha sido lo más sanador, verdad, de ser cristiano? ¿Qué ha sido lo mejor que te has llevado de tener a Dios en tu vida? Yo digo, ver a Dios como un padre.
ver a Dios como un padre. ¿Por qué? Porque cada proceso que yo he pasado, yo me puedo sentar aquí horas y horas a contarte testimonios de las que he vivido. Y en todas he visto a Dios protector, cuidador. He visto como a veces ni utilizando a nadie para darme una palabra, sentido en mi corazón el mismo espíritu hablándome y verlo a Dios obrando en todo sin yo tener que mover a veces nada. Eso para mí es grandioso, porque a veces yo me siento que yo no merezco nada de esto que yo tengo, pero Él por su misericordia me permite llegar a los lugares que hoy en día Dios me sigue abriendo puertas. Wow, mano. Y no por de esto, mi esposo es el que maneja lo de medios y comunicación, y eso nació por un momento de necesidad, donde Dios me dijo, vas a ir a otro nivel. Y yo decía, Señor, ¿cómo que a otro nivel? Y yo pues empecé a buscar gente como que me manejara los medios y todas esas cosas. Y eran $1,500, $2,000. Y yo decía, wow, Señor, yo no tengo esa cantidad de dinero para poder costear. Y yo dije, bueno, yo me voy a poner en internet y voy a buscar información de cómo se hacen las cosas y todo esto. Para hacerte el cuento corto, con una simple carta que yo hice y que mi esposo empezó a comunicar a diferentes medios de televisión, de radio, diferentes cosas, y por la gracia de Dios, Dios me ha abierto puertas que otra gente tiene que pagar miles de dólares para poder llegar, y yo simplemente, por confiar en Dios y creer en Él, las puertas de Dios se han abierto. Pero todo ha sido en el tiempo de Dios. Tacho, y esperar el tiempo de Dios es lo que muchas veces le cuesta a la gente. Y digo a la gente incluyéndome. Ajá. Claro, pues rápido dije, mira, diciendo lo que le cuesta a la gente. Y no, a mí también me cuesta. Sí. Mano, que, ¿verdad? Vamos a hablarle en cuestión a otra vez, entrando en tu ministerio. La música, tu música lleva un mensaje en específico, o sea, o cómo tú proyectas tu música, en cuestión de que va a un tipo de persona en específico o no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Pues mira, generalmente cada una de las canciones que he escrito ha sido un testimonio, la mayoría de ellas, que aún tengo guardada un sinnúmero de canciones que no han salido ni se han grabado. Pero por lo general, en verdad, pues no tengo como que un público en específico. Yo digo que un testimonio cantado es una predicación, y la predicación va tanto para pequeños como ancianos, adultos, jóvenes o para cualquiera. Tacho, eso está brutal, hermano. Literal, a veces uno se enfoca en llevar el mensaje para un sitio en específico y Dios es tan brutal que aún uno llevando el mensaje para un sitio en específico viene y se lo lleva a la persona que tú menos te esperabas, ¿me entiendes? Así mismo es. Y es brutal, hermano, saber que fuimos llamados a eso, a evangelizar, no importa qué. ¿Qué se puede decir que ahora? ¿Qué es lo próximo de Zoe Rodríguez? Entre los compromisos que tengo en diciembre, voy a estar en Unción Fest, que es en Aguadilla. El viernes 13 voy a ir a estar cantando en ese concierto. Y por ahora estaba en un tiempo que iba a grabar, pero desde un tiempo para acá Dios me dijo que tenía que hacer un stop. So, ese stop ha sido necesario porque he estado en sometimiento con Dios, a pesar que he estado cumpliendo con compromisos y eso, pero yo espero que antes que se acabe el año suceda algo. Amén. Tengo fe de que va a suceder. Amén. Y ya está, solo Dios sabe, ya sí, ya está. Así Pero mismo. estamos ready, mano.
bueno, ¿verdad? Para ir culminando este podcast que ha sido de bendición, mano. Yo digo que he tocado temas que no he tocado con otras personas que son realmente importantes, mano. Por ejemplo, el compromiso que uno tiene que tener. Y no solamente como músico, como adorador, sino un compromiso en la vida, ¿sabes? Porque de momento tú vienes y haces lo que quieras hacer bien al garete, ¿sabes? Estás reflejando un Dios que Dios es ese, un Dios loco, ¿me entiendes? Y es bien importante, como hablamos ahorita, los compromisos, saber el tiempo de Dios que cuesta, pero vale la pena, mano. Pero, y ha sido brutal, esta conversación ha sido brutal porque he tocado esos temas, ¿verdad? Que realmente hace falta tocarse. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas ¿verdad? Que realmente tal vez no encuentran una salida a lo que están viviendo, pero ya Dios les dijo una palabra? Y si no se la ha dicho, obviamente Dios no va a dejar justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. So, ¿qué consejo le daría a esas personas? Primero que todo, yo sé que es difícil a veces caminar en el proceso y creer una palabra que Dios nos haya dado a nuestra vida. A veces esas palabras se tardan años y nosotros tenemos que esperar mucho tiempo por ellas. Pero simplemente el hecho de que tú estés vivo es un milagro de Dios. Simplemente el que tú hayas amanecido y puedas estar bajo un techo o puedas compartir con tu familia es un milagro de Dios. Por lo tanto, no hay por qué dudar, simplemente hay que creer. A veces nosotros damos muchos consejos a muchas personas y no nos aplicamos esos consejos que damos. Yo te invito a que en estos momentos tú digas: Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo que yo voy a ver lo que tú has prometido para mi vida y yo voy a caminar en fe, no importando lo que vea. Porque hay veces que los procesos, al nosotros vernos carnalmente, nos hacen turbar y nos hacen dudar. Y mira, a mí Dios me libertó de la depresión, Dios me sanó de la ansiedad, de un sinnúmero de cosas de mi vientre que yo no podía tener hijos, pero por una palabra que yo creí en Él, no importando las cosas que hubiera alrededor, yo creí en Él. Hace poco había escuchado una reflexión que decía que es mejor ser sordo y no escuchar a nadie, porque hay veces que escuchando a todo el mundo que te digan tú no puedes lograrlo, no vas a poder y cosas así, te hacen estancarte y no llegas al propósito. Pero mientras tu meta y tu mirada esté enfocada en Él, créeme que nada, puede venir a lo que sea y nada te va a turbar. Así que hacia adelante y simplemente cree que Él es el Dios de lo imposible. Amén. ¿Cuáles son tus redes sociales ahí para que la gente te siga? Pues me pueden conseguir en todas las redes sociales como SUE, Su Rodríguez Ministry. En YouTube, Spotify, Apple Music, Facebook, Instagram, en todos lados. Ahí está, mi gente. Así que sigan a Su Rodríguez Ministem. Yo soy malo pronunciando, pero ahí está. Pero ahí está ahí. So, síganla, vayan a escuchen su música. Sé que va a ser de bendición. Compartan su música con otras personas porque realmente tú no sabes la bendición que tú le vas a dar a otra persona compartiendo su música. Y de verdad, gracias por llegar aquí. De verdad, ha sido un placer, un privilegio tenerte aquí y poder hablar, hermano, de cosas que realmente, y espero tenerte próximamente y otras veces aquí en este podcast, ¿verdad? Y poder seguir hablando de las maravillas que ha hecho Dios, de verdad. So, gracias, de verdad, por llegarle. Y, mano, creo que hemos llegado al final, pero sabemos que Dios sigue haciendo cosas. So, gracias de verdad de nuevo. Y No, y vamos para gracias encima. a ti y bendigo tu ministerio porque esto es un ministerio. Amén. Que Dios te siga expandiendo y que las personas que lleguen aquí sean de bendición tanto para ti como aquellos que nos están viendo. Amén. Gracias de Amén. verdad. Recibo esa palabra y amén. So, nada, Corillo. Recuerden darle like a este contenido, compártelo con alguien para que sea de bendición. Oye, está brutal, esto está brutal. Esto que hablamos hoy, o sea, tocamos temas que realmente no los he tocado con nadie y son temas importantes. Así que nada, recuerda que la adoración es un estilo de vida, ¿sabes?
Tú puedes adorar desde cualquier lugar que estés, ¿sabes? Habla hasta en el carro, no olvídate de eso. Dios está siempre contigo, así que habla con Él, ten una relación con Él, ¿sabes? Esto va más allá de una religión. Una religión siempre está estancada en sus protocolos, en lo que conoce, pero una relación te lleva a tener una intimidad y una relación con Él. Así que nada, corillo, recuerda suscribirte al canal, dale like, compártelo, activa la campanita para que no te pierdas nada. Son nada, corillo, bendiciones. God bless. Estamos provocando un avivamiento y esto es más que un podcast, es un movimiento. Yeah. Solo JM.